Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Tu Morada presenta la opinión de Celso Eric Garrido del Castillo. Adelante, Celso, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, Jorge Luis, a ti y a toda nuestra audiencia de NB Noticias, aquí en la cadena de los verdaderos clásicos en Mar FM. Como siempre, Jorge, traemos temas de interés para todo nuestro auditorio. Y bueno, hoy vamos a seguir dentro de nuestra bloque de inversión en bolsa de valores sobre los fondos de inversión. Yo te voy a dar una definición que a mí en lo personal agrupa todo lo que tiene que ver con esto y explica muy claramente lo que es y da apertura al tema sobre el cual versa hoy nuestro segmento. Primero, ¿qué es un fondo de inversión? Es una canasta de valores administrados por expertos cuya finalidad es adquirir instrumentos financieros con los depósitos de todos estos inversionistas, los clientes, entre comillas, y respetando siempre las políticas de inversión. Esto es bien importante, las cuales, valga la redundancia, tienen que estar por escrito. ¿En dónde? A través de un instrumento que se llama prospecto de información, que es prácticamente las reglas del juego. Cada fondo tiene una regla de juego. Entonces, eso es un fondo de inversión. Bueno, ¿qué tendríamos que saber antes de iniciar nuestra charla de fondos de inversión? Primero, hay 7 puntos principales. Antes de entrar, tú debes de saber cuáles son las necesidades de inversión. Es algo que te van a preguntar en cualquiera de los instrumentos, ya sé que vas a Invex, a Banamex en la parte patrimonial, o Scotiabank en la parte de inversiones, Monex, etcétera. Entonces, este tipo de casas de bolsas, ahí están los fondos de inversión. Ahora, ¿cuál es la necesidad de la inversión? Es decir, el tipo de liquidez. ¿Cuándo vas a requerir ese dinero? Puede ser de forma diaria, puede ser de forma semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual, puede ser trimestral. ¿De qué va a depender de tu tesorería? Si es para una empresa, un fondo de inversión, bueno, pues ok, no lo necesito ahora, voy a meter ese fondo de inversión para manejar el dinero que tengo a la postre para pagar el seguro social y bueno, mientras tanto voy a meterlo a este tipo de instrumento, el cual en 15 días lo bajaré de la inversión. Bueno, 2, objetivo y horizonte del fondo. Esto es el tipo de rendimiento y en cuánto tiempo se alcanzará el objetivo. Este plazo va a ser determinado por tus propios objetivos. Ellos te van a decir, bueno, pues el plazo de permanencia puede ser dependiendo si es en corto, mediano y largo plazo. Eso vamos a platicar un poquito más adelante. Las características de la operación. ¿Cuándo puedo solicitar mi dinero? Esta es una parte bien importante que te tienen que platicar y te tienen que contemplar, sobre todo porque esa es la parte del dinero. ¿Cuándo lo voy a requerir? ¿Cuándo lo voy a solicitar? ¿En qué instrumentos invierten? Esto es otra parte que muchas veces nosotros preguntamos, no, pues en fonda de deuda, en fondos e instrumentos de inversión, no. Hay que saber bien cuáles son. Son gubernamentales, son bancarios, son privados, son pesos, son dólares, etcétera. Hay que saber. Quinto y no menos importante, la calificación del fondo. Todos los fondos se clasifican, están clasificados por empresas autorizadas para darle una calificación al fondo. 6, el rendimiento histórico. Eso lo vamos a platicar. Los rendimientos pasados, esto lo voy a repetir en todo el segmento, no generan rendimientos futuros. Y séptimo, esto grábeselo usted en esta parte. Saber que no hay inversión sin riesgo. Esto es dinero. Entonces, por lo tanto, va a haber ciertos riesgos. Bueno, dentro de este prospecto de información que le va a dar una vez que ya está dentro ya sea la institución de la sociedad de inversión a la que usted plazca o la casa de bolsa en la que usted quiera invertir, le va a dar un prospecto de información. Y este documento que usted va a firmar y va a dar su rúbrica, va a dar el aval, es tan importante porque le van a explicar todo eso que le acabamos de decir, de mencionar sobre los fondos. Pero más allá de eso, quiere decir que la Comisión Nacional Bancaria de Valores le va a decir que está autorizando que ese tipo de operaciones usted ya sabe esa versión al riesgo, que usted conoce ese tipo de riesgo y por lo tanto, ante cualquier pues posible reclamaciones o demandas del cliente, esa carta le va a servir al banco, a la institución, a la sociedad de inversión para decir el cliente ya estaba informado. De ahí esa importancia del prospecto de información. Tómese su tiempo y léalo. Bueno, ¿cuáles son los puntos importantes? Voy a decir algunos, prácticamente la denominación social del fondo,
el nombre de la clasificación, el nombre de las empresas que proveen ese tipo de fondo y la mecánica de evaluación y periodicidad de la misma. Eso es muy importante que lo vea y lo valora, así como no menos relevante el riesgo en el que opera dicho fondo. Y aquí entramos y hemos hablado mucho de la cultura del riesgo y aquí quiero hacer un paréntesis en toda nuestra parte de qué son los fondos de inversión, porque antes de invertir, todo inversionista debe comprender al menos 6 reglas fundamentales de lo que se llama la cultura del riesgo. Primero, repetimos, no hay inversión sin riesgo. Todas las inversiones en valores, en dinero, hay un riesgo. Inclusive para un negocio hay un riesgo. El riesgo puede diluir, pero no desaparecer. Es decir, aunque sea menos el riesgo, va a estar latente. Es una inversión. 3, la diversificación diluye el riesgo. Es decir, no todos los huevos en una sola canasta. La tolerancia al riesgo depende de cada inversionista. Yo puedo ser amante de la adrenalina o bien tomar Melox porque me causa agruras las aventuras. Y sexto, la asesoría profesional conduce a una toma inteligente de riesgos. Asesores, esa es una parte importantísima. Asesores con sus contadores, asesores con expertos en la materia y también, ¿por qué no?, con tu moral. Bueno, siguiente punto más relevante que yo quisiera hablar antes de ya para ir cerrando esta parte de esta sección, la liquidez y horizonte de inversión. Esta parte, repito, tiene que ser el plazo operativo. Es algo que te van a estar preguntando. ¿Cuándo necesitas tu dinero? Repito, esa es la parte que puedes tener, liquidez en 24, semanal, etcétera. Y el horizonte de inversión del fondo, ¿cuánto es el plazo recomendado para permanecer en él? En esa parte va a depender de la liquidez. Entonces, primero es liquidez y luego es horizonte. ¿Por qué? Porque es cuando yo necesito el dinero y entonces el fondo no me va a dar para generar un rendimiento. Por lo tal, si hay un liquidez diario, bueno, me va a decir en un horizonte de inversión de corto plazo de 1 a 30 días. Pero si yo puedo tener una liquidez trimestral, que puede ser a largo plazo, de 9 a 12 meses, bueno, el fondo puede generarme mayores rendimientos. Entonces, tenemos que entender esa parte de la liquidez y el horizonte del tiempo, porque las inversiones, sobre todo en este tipo de fondos, los rendimientos grandes no son a corto plazo. Entonces, sí considere que cuando menos un año debe estar su dinero en un fondo para que le renda o le genere rendimientos. Entre más corto sea el plazo, obviamente usted no generará los rendimientos deseados y puede ser o parecer algo que no es interesante. ¿En qué invierten estos instrumentos de fondo? Pues en deuda o renta fija, prácticamente cuando hablamos de mercado de deuda, pues son deudas gubernamentales, los CETES, los bondes, el IPAPS, etcétera, bancarios, sedes, pagarés, o bien inclusive bancarios, privados, CETES, bursátiles, etcétera. También puede haber en instrumentos de cobertura cambiaria, como aquel dinero que se invierten en instrumentos que no son solo en pesos, sino en dólares, en euros, en pagarés o bonos, inclusive eurobonos que puedan estar. ¿Cómo se clasifican los fondos de inversión? Bueno, esta es una parte muy importante. Las calificadoras obviamente están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuya función es calificar el valor de la deuda y a los fondos de inversión. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues prácticamente para orientar al inversionista. Y esto es muy importante porque nos proporciona información y opinión suficiente e independiente. Aquí cabría hacer un paréntesis, no siempre es verdad, ha habido casos en los que este tipo de calificadores inclusive han fallado y han sido cómplices de algunas cuestiones, no lo podemos dejar por menor, pero nos sirve como una referencia. ¿Qué califican? Prácticamente lo que califican son 3 cosas. Primero, la administración del fondo, cómo lo administran, cómo está manejado el consejo de administración, la calidad de sus activos y la sensibilidad a factores de mercado. ¿Qué tanto está pasando en las cuestiones macroeconómicas, geopolíticas, etcétera? ¿Qué empresas o cuáles son las instituciones más famosas de que califican a los fondos? Standard & Poor's, Fitch, Rating y Moody's. Son las empresas que normalmente nosotros estamos viendo, inclusive a los países también. ¿Qué mide? Como le había dicho, bueno, la calidad crediticia. Esto es bien importante cuando usted vea el instrumento de prospecto de inversión y que revise que, bueno, va a evaluar la administración. Un AAA es sobresaliente y un B es mínima. Va a empezar de esa parte, AAA, AA, triple B, B y B al final. Es decir, que esa es la mínima calificación crediticia que puede darle a un fondo de inversión. El riesgo de mercado también es la sensibilidad que estamos viendo. Obviamente puede ser del 1 al 7. Extremadamente baja puede ser 1 o muy alta el 7.
Entonces, con ese tipo de calificaciones, usted puede evaluar y decidir, bueno, si ese fondo de inversión al que me están proponiendo invertir en un periodo de corto plazo, mediano plazo, porque yo requiero, de acuerdo a mi liquidez, ese tiempo lo puedo dejar ahí el dinero, bueno, pues esa es la parte en la que usted va a evaluar si vale o no utiliza. Bueno, ¿cuándo utilizar las tendencias o las calificaciones en este punto? Va con las tendencias del mercado. Primero, cuando hay una tendencia de baja en las tasas de interés o estabilidad en las mismas, es decir, que no hay variaciones en la inflación, pues es más rentable invertir en fondos con calificaciones de largo plazo de 5 a 6, de 5 hasta 7. Y cuando hay una tendencia a la alza, obviamente las tasas de interés, es decir, que estamos en una alta inflación, es menos volátil invertir en fondos con calificaciones del 1, 2 y 3. Así que ya lo sabe ese tip para tenerlo. Bueno, mi última recomendación y validez. Primero, son transparentes totalmente los fondos, están regulados, pero tiene una característica que aquí voy a decir, a diferencia de los FTs que vimos la semana pasada, el costo. El rendimiento y la letra chiquita, eso lo tiene que ver. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto me vaya a tener el fondo para que yo pueda evaluar lo que va a hacer o cuánto me va a quitar de mi rendimiento? Esa es la letra chiquita que usted tiene que evaluar. Hay fondos que pueden costarle hasta un 12%, dependiendo la casa de bolsa, pero tiene que evaluar esa parte, porque a veces está oculta dentro de los rendimientos, entonces usted no lo ve. Entonces vale la pena evaluarlo y esa es la parte más importante para todos ustedes que puedan ver. Me despido con esta frase, Jorge Luis, que dice, rendimientos pasados no generan rendimientos futuros. Tómelo en cuenta. Y que despido, Jorge Luis, diciéndole a todos que pueden crear un patrimonio. Si gustan tener más información al respecto, pues no duden en contactarnos en nuestras redes sociales en tumorada.mx y ahí con gusto los asesoremos para que usted tenga en su futuro una magnífica pensión y esa libertad financiera que tanto anhela. Siga con nosotros, siga aquí en sintonía de NB Noticias con más información al respecto y de suma interés para ustedes. Que tengan un excelente jueves a todos, carpe diem. Saludos, Jorge Luis. Continuamos. Muchas gracias a Celso Eric Garrido del Castillo en Prevención y Previsión Financiera. Tu Morada presentó el comentario de Celso Eric Garrido del Castillo. Tu Morada, servicios de prevención y previsión financiera.